Buenas noches. Confirmen por favor que pueden ver las diapositivas y escucharme. Sí, doctor, se le escucha y también se le ve. Perfecto. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta pequeña charla como alumno de pregrado y de posgrado de la universidad. Para mí siempre es un placer volver a casa. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre la fisiopatología de la infección por VIH. Vamos a tocar algunos puntos importantes y la aplicación práctica de estos conceptos en lo que tiene que ver con el desarrollo de vacunas para VIH, que es el campo que yo hago. Vamos a ver. Primero quiero comentarles un poco sobre los retrovirus. Los retrovirus son virus muy interesantes. Ustedes recordarán que existe el famoso dogma central de la biología molecular, que básicamente nos dice que desde una doble cadena de DNA se transcribe hacia el ARN y a través del ARN se producen proteínas, y esto es básicamente lo que explica eh, todos los sistemas biológicos. Pero sin embargo, los retrovirus tienen la capacidad de violar este dogma, de forma que a partir de una cadena de ARN, usando una enzima que es la transcriptasa reversa, pueden generar DNA. O sea, hacen lo inverso a lo que nos dice el dogma central de la biología molecular. Y esto genera una particularidad muy importante en estos retrovirus, porque esta cadena de DNA que se produce a partir del ARN viral se integra en la célula, en el genoma del huésped, de la célula huésped, y se queda a dormir ahí para siempre. Entonces estos retrovirus, de alguna manera como que se convierten como piratas que se quedan para siempre a vivir dentro de la célula y ordenan a la célula hacer cosas que normalmente la célula no haría por sí misma. Un poco de historia. En 1911, los investigadores descubrieron al primer retrovirus. Lo descubrieron estudiando un cáncer específico de pollos, el sarcoma de Rose. Este es un cáncer que normalmente afecta a mamíferos, aves y otros vertebrados. Hacia 1970, muchos años más adelante, se descubre la retrotranscriptasa y este fenómeno de la transcripción reversa gracias a Temin y Baltimore. Y un poco más adelante, en 1980, 81, Robert Gallo descubre los primeros retrovirus que infectaban a seres humanos, ¿no? Estudiando la leucemia de células T y la leucemia de células peludas. En 1981 ocurrió un hecho de salud pública trascendental. Se empezaron a investigar casos o a reportar casos de personas jóvenes previamente sanas que de un momento a otro presentaban enfermedades muy raras, enfermedades que normalmente suceden en personas con sistemas inmunes muy deprimidos, en personas desnutridas, por ejemplo, en personas que habían tenido antecedentes de cáncer y estaban en quimioterapia. Y estas enfermedades, estos cuadros clínicos eran básicamente una neumonía intersticial que estaba originado por un hongo que se denomina Pneumocystis jirovecii y un cáncer específico que se denomina sarcoma de Kaposi, que normalmente puede suceder de forma endémica en ciertas regiones de Europa, pero también sucede en personas que tienen el sistema inmune deprimido. Y este síndrome raro de inmunodeficiencia ocurría en personas que eran homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos, ¿no? Las cuatro Hs. Entonces, este hecho de salud pública, el reportar estos casos en lugares diferentes en los Estados Unidos, como en Los Ángeles y San Francisco y también en Nueva York, hizo que se investigara la posibilidad de que este síndrome de inmunodeficiencia estuviera causado por un retrovirus. Y fue en 1983 que François Barré y Luc Montagnier, ambos trabajando en el Instituto Pasteur de París, lograron identificar al retrovirus responsable de este síndrome de inmunodeficiencia humana, que a partir de ahora conocemos como el VIH-1. Un poco para entender la biología de los retrovirus, hay dos tipos de retrovirus realmente en los sistemas biológicos. El primer tipo de retrovirus son los famosos retrovirus endógenos. Decía que los retrovirus son muy interesantes porque estos retrovirus, al retrotranscribirse a ADN e integrarse en el genoma del huésped, eh,
han, digamos, determinado la evolución de las especies. Si tomamos en cuenta nuestro genoma, por ejemplo, el genoma humano tiene apenas 10% de genes que son propios de nosotros y que determinan nuestras características y nuestras funciones biológicas. El resto, 80-90% del resto de nuestro genoma es lo que llamamos genoma silente. O sea, es esa porción del genoma que no es activa metabólicamente. Algunos lo llaman ADN basura, pero en realidad son restos de retrovirus. Son retrovirus que han estado integrándose a nuestro genoma, no solamente al genoma humano, sino al genoma de todas las especies a lo largo de toda la evolución. O sea, de alguna manera nosotros estamos hechos de retrovirus, estamos formados por retrovirus. El 80-90% de nuestro genoma son retrovirus, eh, podríamos decirlo, prehistóricos, que han estado acumulándose en nuestro sistema. Y estos retrovirus endógenos, estos esqueletos de retrovirus que están en nuestro genoma, no son considerados patogénicos, no se transmiten hacia otras personas, pero sí se heredan. Se transmiten, están presentes en todas las líneas celulares de una especie, incluyendo también en las células germinales, y por lo tanto se heredan de generación en generación. Pero también hay otro tipo de retrovirus, que son los que llamamos retrovirus exógenos. Estos sí, digamos, son independientes del genoma, se pueden transmitir horizontalmente y por lo general se asocian a tumores, a formación de células leucémicas, a formación de linfoma, específicamente de tejidos hematopoyéticos, o también infectan a células del tejido conectivo y forman sarcomas. Una de las características principales de los retrovirus que afectan a los humanos es la generación de inmunodeficiencia, porque básicamente afectan a células del sistema inmunológico. En algunos casos también enfermedad neurológica, como por ejemplo en el caso de HTLV1, que causa dos síndromes principales, ¿no? La paraparesia espástica tropical y la mielopatía asociada a HTLV1. Y por lo general no son citolíticos, o sea, a estos virus les conviene no matar a la célula que infectaron para básicamente asegurar su perpetuidad. Pero hay una excepción, los lentivirus. Los lentivirus son un tipo de retrovirus que sí, al final de cuentas, generan citólisis, generan la muerte de la célula que infectaron. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de las características o de la clasificación de los retrovirus. Los retrovirus se clasifican en diversas familias. Las dos familias más importantes para nosotros desde el punto de vista médico son los delta retrovirus, a la que pertenecen los virus linfotrópicos, específicamente el HTLV1, que infecta a primates y a humanos, y la familia de los lentivirus, que digamos son estos virus que tienen esta capacidad citolítica. ¿Ok? Entonces, dentro del género lentivirus encontramos al virus de inmunodeficiencia humana 1 y al virus de inmunodeficiencia humana 2, que son básicamente primos hermanos. Vamos a ver. Este es un cuadro que básicamente nos habla de la presencia del lentivirus en básicamente todas las especies de mamíferos. Hay lentivirus que infectan a primates no humanos, hay lentivirus que afectan o infectan a gatos, a cabras, a vacas, etc. Los lentivirus que afectan o infectan a primates no humanos se denominan virus de inmunodeficiencia simiana o SIB, que básicamente provocan un cuadro similar al SIDA, pero en primates no humanos. Característica de los lentivirus es que tienen un ciclo de replicación bastante lento, ¿no? De más de 24 horas, y provocan un periodo de latencia largo, que en eso se parecen a sus primos, digamos, lejanos, los delta retrovirus, que generan latencia para toda la vida. Estos generan un periodo de latencia largo, pero al final de cuentas siempre terminan matando a la célula que infectan. Y existen casi más de 24 especies de primates no humanos que son infectadas por el virus de la inmunodeficiencia simiana y cada una de estas especies tiene su propio virus de inmunodeficiencia simiana. Un poco de las características virológicas del VIH este es un virión esférico de 80 a 100 nanómetros, es básicamente un nucleoide cilíndrico, no es perfectamente esférico, pero está recubierto de una capa que asemeja mucho a la membrana celular de la célula que infecta. O sea, básicamente tiene una bicapa lipídica y tiene proteínas de superficie ancladas
en la superficie, valga la redundancia. El material genético del virus es un ARN positivo lineal de cadena simple. Es pequeño, tiene apenas 9 a 10 kilopares de bases. Y para infectar a la célula huésped utiliza dos receptores. Un receptor básicamente que es el CD4 y correceptores que son esenciales para la entrada del virus a la célula. Ante la ausencia de estos correceptores que son el CCR5 o el CXCR4, no se puede producir una infección activa. Este genoma del virus contiene tres genes principales: el gen GAG, el gen POL y el gen F. El gen F es bastante importante porque codifica la glicoproteína 160, que luego de, digamos, de las etapas de maduración, se convierte en dos glicoproteínas, la 120 y la GP41. Estas son las glicoproteínas de superficie que van a interactuar con el receptor CD4 para permitir la entrada a la célula. Y aparte de estos genes estructurales, me faltó comentarles sobre el gen POL, por ejemplo, que codifica la retotranscriptasa reversa, la integrasa, la proteasa, que son enzimas que permiten al virus lograr su ciclo vital dentro de la célula. Y también hay proteínas estructurales dependientes del gen GAG, que son básicamente los ladrillos por los que está compuesto la estructura del virus, ¿no? La proteína de la cápside, la proteína de la matriz, la proteína de la nucleocápside. Y además tenemos genes regulatorios que básicamente lo que hacen es regular la transcripción del virus en sus diferentes etapas metabólicas, ¿no? Y básicamente lo que hacen estos genes regulatorios es ayudar al virus a esconderse del sistema inmune. Generan señuelos, generan citoquinas o regulan a la baja la producción de ciertas otras citoquinas para hacer que el sistema inmune, el sistema de vigilancia, no reconozca a la célula que está infectada por el virus. Tal vez lo más importante de la virología del VIH es la presencia de la retotranscriptasa reversa o la transcriptasa reversa. La característica principal de la transcriptasa reversa del VIH es que tiene una tasa de error muy alta. Si queremos poner un ejemplo en la vida diaria, podríamos decir que la transcriptasa reversa del VIH funciona como una fotocopiadora malograda, de tal forma que cada copia que genera del virus no es una copia idéntica a la original, sino es una copia con una ligera variación. Y la variación básicamente está en su determinante antigénico más importante, que es la glicoproteína de superficie, la GP120 y la GP41. Entonces, cuando el virus se replica en cada ciclo de replicación, produce hijas, produce billones hijos que tienen la glicoproteína de superficie diferente a la del padre. Y esto es un problema para nuestro sistema inmune y esto explica mucho de la fisiopatología y también de por qué no tenemos una cura para el VIH hasta el momento. Remontándonos un poco al origen del VIH, este virus de inmunodeficiencia simiana que está ampliamente distribuido en la naturaleza en los primates no humanos, en algún momento de la historia saltó desde el primate no humano hacia el hombre. ¿En qué momento sucedió esto? Alrededor de 1900 o 1920. ¿En qué lugar? En África, en el occidente africano, específicamente en una región de la República Democrática del Congo que se denomina Kinshasa. En este lugar, los estudios de paleovirología nos han permitido demostrar que en este lugar sucedieron los primeros saltos desde el primate no humano hacia el humano. ¿Y en qué circunstancias ocurrió esto? Pues básicamente en momentos en los que la actividad humana empezó a expandirse en esta zona y los humanos empezaron a ingresar a áreas del bosque, áreas de selva que eran vírgenes en ese momento, y entraron en contacto con estos primates no humanos que llevaban el virus. Entonces, los hombres, al cazar los primates no humanos, al entrar en contacto con su sangre y con sus secreciones, por fines deportivos o para fines de llevarlos a circos, etcétera, en ese momento ocurrió lo que llamamos nosotros el crossover del virus de inmunodeficiencia simiana hacia el hombre. Pero este virus de inmunodeficiencia simiana infectó a los primeros humanos y se adaptó tan bien que se convirtió en el VIH. Entonces hemos reconocido 4 saltos importantes desde el virus del chimpancé hacia el humano que explican la aparición del VIH-1 y desde el virus de otra especie de mono que también infectó al humano y explica la aparición del virus del VIH-2.
El virus del VIH-1 es el responsable de la pandemia global que vivimos en la actualidad del VIH. Se reconocen 4 grupos principales de este virus: el grupo M, el grupo N, el grupo O y el grupo P. De estos 4 grupos, el más importante es el grupo M, que es el grupo que logró salir del África Occidental y expandirse al resto del mundo. Dentro del grupo M se han descrito 9 subtipos o clados y más de 70 formas recombinantes entre estos clados. En este mapa de la derecha, ustedes pueden ver la distribución global de subtipos del grupo M del virus, y como pueden darse cuenta, por ejemplo, en la región de las Américas y en Europa, el subtipo o el clado predominante es el clado B. En el África, sobre todo en el África subsahariana, el clado más importante es el clado C, y en algunas otras regiones del mundo, como por ejemplo el sudeste asiático, tenemos formas recombinantes como la CRF01AE, que es básicamente la unión o la recombinación del clado A con el clado E. Pero en resumen, el virus tiene una alta variabilidad. Esa tasa de error de la transcriptasa reversa hace que exista una gran variabilidad del virus y también una gran variabilidad geográfica en los subtipos del virus que están presentes en cada región. Solamente unas palabras sobre el VIH-2. El VIH-2 es un virus que también causa un síndrome parecido al de la inmunodeficiencia humana causada por VIH-1, pero es menos agresivo, digamos, ¿no? Causa menos inmunodeficiencia y causa menos, eh, digamos, daño en el ser humano. Y está restringido a esta región del África Occidental. Normalmente no hay VIH-2 en el resto del mundo, casi siempre es en la región del África Occidental. Hablando un poco de estadísticas globales del VIH hacia el 2022, se estima que existen 39 millones de personas viviendo con VIH en todo el mundo. Si tenemos en cuenta como referencia a la población peruana, que somos 33 millones de personas, existe un poco más de un Perú de personas viviendo con VIH en el mundo. A pesar de todos los esfuerzos en la prevención del VIH, todavía se estima que 1.3 millones de personas se infectan por VIH cada año. Este número ha ido reduciéndose, ¿no? Por ejemplo, para el año 2000, 2010, el número era 2.5, 2.3 millones de nuevas infecciones por año, pero este número se está reduciendo paulatinamente, pero aún es importante, aún hay 1.3 millones de personas que se infectan cada año por el VIH. Y cada vez mueren menos personas por complicaciones asociadas al SIDA, a la inmunodeficiencia, gracias a la terapia antirretroviral y a los avances en la ciencia en cuanto a tratamiento, pero aún así es una cantidad importante, son 630.000 personas que fallecen cada año por VIH, y ya existen 30 millones de personas, de las 39 millones de personas que están viviendo con VIH, 30 millones de ellas ya tienen acceso al tratamiento antirretroviral, lo cual es un logro de salud pública bastante importante. Pero pese a eso, hay muchas disparidades en el acceso a la terapia antirretroviral en determinados países. Hay países que tienen menos acceso, los países industrializados tienen mucho más acceso, y en nuestro país también existen varias o diversas barreras al acceso al tratamiento. En el Perú puntualmente se han reportado hasta junio del 2023 más de 165.000 casos de VIH y de SIDA, y solo en el 2023, se han reportado casi 10.000 casos nuevos de VIH y casi 1.500 casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo cual nos dice que el VIH es un problema de salud pública bastante importante en nuestro país. Este es una descripción del ciclo biológico del VIH. Este retrovirus ingresa a la célula básicamente por la interacción con el receptor CD4 y los correceptores. Luego de ingresar a la célula se decapsida, suelta el material genético al citoplasma, se forma lo que se denomina un complejo de preintegración que ingresa a través de un poro nuclear al núcleo de la célula. En este lugar se lleva a cabo la integración de este ADN proviral, que llamamos ADN proviral, luego de la retrotranscripción. Se produce la integración y se inicia un estado de latencia, en el cual el virus básicamente está escondido dentro de nuestro genoma y nuestro linfocito vive una vida aparentemente normal. Pero luego en algún momento este linfocito se activa la transcripción,
del genoma, y esto permite que se produzcan o se transcriban las proteínas virales, se ensamblen nuevos viriones y estos viriones salgan al espacio extracelular, trayendo como consecuencia la muerte de la célula. Es importante entender este ciclo biológico del virus porque el tratamiento del VIH consiste básicamente en usar drogas que permiten bloquear ciertos aspectos de este ciclo biológico, ¿no? Por ejemplo, uno de los, digamos, de los pilares de la terapia antirretroviral actual son los famosos inhibidores de la integrasa viral. Son fármacos que bloquean la actividad de esta integrasa e impiden que este complejo de preintegración se meta a nuestro genoma, y de esta manera se bloquea la transcripción o la replicación viral, ¿no? Y así hay otros tipos de fármacos que bloquean puntos específicos del ciclo biológico del virus. Una cosa que es importante entender para entender la fisiopatología del virus o de la infección por VIH es que esta variabilidad genética del virus hace que no todas las variantes que existen en una persona sean variantes que sean lo suficientemente fuertes como para establecer una infección. Por ejemplo, si tomamos como referencia el caso de una relación sexual en la que el hombre eyacula semen dentro del ano o de la vagina de su pareja y expulsa una cantidad inmensa de virus, no todos estos virus van a poder provocar una infección en la pareja. De todas estas variantes del virus o cuasiespecies, porque así las llamamos, de todas estas cuasiespecies virales, va a haber una sola, un solo virión que va a tener la suficiente fuerza, el suficiente fitness, le llamamos nosotros, para poder establecer una infección. Por lo tanto, la infección o la transmisión del VIH es un evento raro porque depende de que un único virión establezca la infección. Esto explica, entre otras cosas, por qué no en cada relación sexual, no en todas las relaciones sexuales, se produce la transmisión. La transmisión termina siendo un evento raro. Por ejemplo, pueden existir variantes de virus o cuasespecies del virus que no tengan la suficiente potencia para establecer una infección eh, por ser defectuosos metabólicamente o por tener un sistema metabólico que no les permite amplificar la infección de manera exitosa. Pero el virión exitoso, digamos, este virión exitoso va a lograr mantener una velocidad de replicación lo suficientemente alta como para tomar todo nuestro sistema por rehén, ¿no? Entonces recuerden esto, la transmisión termina siendo un evento raro porque depende del fitness del virus que está justamente infectando, ¿no? Entonces, se ha descrito que la infección se establece a partir de un virus fundador único en el 80% de heterosexuales. Es un poco menos frecuente en hombres que tienen sexo con hombres, y les voy a explicar por qué más adelante, y hasta en 40% de personas que usan drogas endovenosas, donde hay mucha más posibilidad de que diversos virus entren y se conviertan en virus fundadores. Se han descrito hasta 14 virus fundadores diferentes en usuarios de drogas endovenosas. Vamos a ir a la siguiente. Ok, entonces, entendiendo un poco los mecanismos de infección, el virus fundador casi siempre es un virus que tiene tropismo por el correceptor R5 y rara vez es un virus que tiene tropismo por el correceptor X4. Esta es una característica fundamental de los virus infectantes. Son virus con tropismo R5. La célula blanco de la infección suele ser un linfocito TCD4 residente de la mucosa, o más frecuentemente las células del sistema retículo endotelial que están presentes en la submucosa, como por ejemplo los macrófagos tisulares o las células dendríticas que hacen la función de presentadoras de antígeno. Y luego de esto, luego de la infección de estas células dendríticas y de los macrófagos tisulares, estas células presentadoras de antígenos migran hacia el ganglio regional más cercano, y ahí hacen su trabajo, que es presentar antígenos virales, que en este caso es el virus mismo, el virus completo, a las células, a los linfocitos T que viven en esos ganglios regionales. Y ahí es donde se establece la infección. Una vez que pasa, que llegamos a este punto, en el que los linfocitos CD4
de los ganglios regionales son infectados, llegamos al punto de no retorno y esta infección se establece de por vida. Pero hay ciertas diferencias que pueden hacer que la infección sea más probable o menos probable en determinado contexto clínico, por decirlo así. La vía de infección más frecuente es la sexual, seguida de la parenteral y seguida de la transmisión materno-infantil. Y estos factores que pueden determinar el éxito de la infección tienen que ver primero con la cantidad de virus que está presente en el inóculo, o sea, en el semen o en la sangre, lo que sea que entre en contacto con nuestra mucosa, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que por cada incremento de un logaritmo de 10 en la carga viral, o sea, en la cantidad de virus que está presente en el semen, el riesgo de infección aumenta 2.4 veces. En otras palabras, si tengo poco virus en el semen, tengo pocas probabilidades de infectarme, pero si tengo mucho virus en el semen, las probabilidades de infecciones aumentan sustancialmente. El virus tiene que atravesar la barrera de la mucosa para poder llegar a la célula blanco. Por lo tanto, la presencia de úlceras o disrupciones en la membrana, en la mucosa, van a favorecer la infección. Por lo tanto, la presencia de otras ITS, sobre todo las ITS ulcerativas, como herpes virus, como úlceras causadas por sífilis, como también otras ITS que causan simplemente inflamación, como gonorrea, como clamidia, como la vaginosis bacteriana, van a promover la infección por diferentes mecanismos. Uno de ellos va a ser que van a romper la mucosa, eso está claro. El otro mecanismo es que al haber una infección local, lo que va a haber es un reclutamiento, una infección local por la bacteria, digamos, o por el virus del herpes, lo que se va a generar es un reclutamiento de células inmunitarias hacia el lugar de la infección. Entonces, básicamente, el VIH va a tener muy fácil para encontrar a sus células blanco. Entonces, por eso que la presencia de ITS incrementa el riesgo de infección. Y la conducta sexual también se considera un factor promotor de transmisión en la medida en que el coito anal receptivo, por ejemplo, implica que el VIH tenga una barrera más pequeña que atravesar para llegar a sus células blancas. Si ustedes pueden ver en estos gráficos, este es el epitelio del tejido estratificado escamoso que está presente en la mucosa vaginal y en el ectocervix. Si se dan cuenta, es una capa bastante gruesa, decentemente gruesa. Entonces el virus la tiene mucho más difícil de atravesar toda esta capa y llegar a sus células blancas. Pero en comparación, por ejemplo, la mucosa del recto es una mucosa que tiene una única capa. Entonces es mucho más fácil para el virus lograr ingresar. Creo que alguien me muteó. Bueno, entonces para el virus es mucho más sencillo ingresar a la célula blanca a través de una capa más delgada. Sobre todo también porque el recto, el epitelio rectal, no está preparado para alta fricción. Entonces, al tener relaciones sexuales anales, se producen con mucha más facilidad laceraciones o microlaceraciones en el epitelio y por lo tanto para el VIH es mucho más sencillo entrar. Entonces, si uno pone como que en orden de más riesgo a menos riesgo la actividad sexual, el coito receptivo anal sin preservativo es el que más riesgo nos trae de una infección de transmisión por VIH. Digamos, la actividad sexual que menos riesgo trae para transmisión del VIH es el coito oral, o sea, el sexo oral. Digamos, en un tramo intermedio está el sexo vaginal receptivo, luego está el sexo anal insertivo y el sexo vaginal insertivo. ¿Ok? Entonces, lo importante es entender que luego de esta replicación local va a haber una diseminación sistémica que tiene que ver con el establecimiento del reservorio y más adelante les voy a explicar qué significa el reservorio. Les había dicho que las células residentes de la submucosa van a encargarse de llevar al virus, trasladarlo hacia los ganglios regionales. Y esto sucede a través de lo que llamamos la sinapsis inmunológica. La sinapsis inmunológica es la relación física que existe entre el macrófago, la célula dendrítica, que carga viriones en su superficie, y los lamelipodios de la célula CD4. Los lamelipodios de la célula CD4 ingresan a estos pozos
donde están los virus incrustados, por decirlo así, y toman contacto con los virus. Y ahí es donde se produce la infección, ¿no? A través de esto que se llama la sinapsis inmunitaria. Normalmente esta sinapsis inmunitaria es el mecanismo regular por el cual nuestras células presentadoras de antígeno informan al linfocito TCD4 de que hay un nuevo patógeno en el barrio. Pero en el caso del VIH, el VIH utiliza este sistema de presentación de antígenos para infectar a su célula blanco, que es el CD4. ¿Ok? Y bueno, luego el VIH, el virus del VIH, migra a través del amilipodio hasta el cuerpo celular y ahí es donde se producen las interacciones que llevan a la infección celular. Otro punto importante de la inmunopatología es entender que cuando el virus infecta un linfocito CD4, este linfocito CD4 infectado, si está en reposo, no produce replicación viral importante, porque ya habíamos dicho que el virus se queda dormido dentro del genoma. Si este genoma no está activado para replicarse, el virus no se va a transcribir, no se va a producir replicación viral. Pero sin embargo, cuando se produce la activación del linfocito CD4, se va a producir replicación viral activa. Y si un linfocito CD4 que estaba en reposo, que no estaba infectado, se activa, este linfocito básicamente se va a convertir en un blanco perfecto para los nuevos viriones de VIH que están circulando, ¿no? Básicamente porque incrementa su número de receptores, incrementa la producción de nucleótidos y eso es lo que le gusta o lo que necesita el virus para infectar a una célula blanca. Entonces, la activación del linfocito CD4, la activación inmunológica, es el mecanismo más importante por el cual se incrementa la susceptibilidad a la infección y se produce a la vez la replicación viral activa. De tal forma que cualquier factor que incremente la activación del linfocito CD4 va a promover la inmunopatología del VIH. En términos prácticos, si yo tengo una coinfección crónica, como por ejemplo tuberculosis, citomegalovirus o herpes, que provoca activación inmunológica crónica, esta persona que tiene el TB y a la vez tiene VIH va a desarrollar más rápido la inmunopatología, que básicamente es la depresión de células CD4. O sea, en presencia de tuberculosis, de citomegalovirus o de herpes o de cualquier otra infección crónica, la progresión así es mucho más rápida, porque va a haber más replicación viral, va a haber más células que se infecten y va a haber más linfocitopenia y esto va a suceder más rápido. Otro factor importante que ya lo habíamos mencionado un poco es que si hay infecciones locales en el sitio de infección por el VIH, básicamente estamos hablando de la mucosa genital, la presencia de linfocitos activados por las bacterias que causan las infecciones de transmisión sexual también van a promover una mayor susceptibilidad a la infección. Entonces, digamos que podríamos definir tres fases de la vida del linfocito en relación a su infección con el VIH. La primera es una fase de latencia en la cual el linfocito está en reposo, el virus está latente porque el linfocito no está activado metabólicamente. Luego existe una fase de replicación controlada en la cual los linfocitos se replican, pero los otros componentes del sistema inmune, como los linfocitos TCD8 y los anticuerpos, logran de alguna manera neutralizar o capear, digamos, la replicación del virus y se produce una etapa de latencia clínica. Y a esto se le sigue una etapa de replicación ya descontrolada, replicación masiva, que se correlaciona con citólisis. Y la formación del reservorio básicamente es que dentro de la economía del ser humano van a existir células que van a estar latentemente infectadas y que van a vivir mucho tiempo sin activarse. Por ejemplo, en nuestro sistema, en nuestra sangre periférica, tenemos cierto grupo de linfocitos T que pueden estar infectados, pero que van a estar en reposo por muchos años, hasta 20 años. Y estos linfocitos, digamos, durmientes, son los que consideramos el reservorio del VIH. ¿Por qué? Porque si yo pongo a la persona en terapia antirretroviral, lo que voy a hacer es básicamente impedir que este pool de linfocitos activados siga replicándose, pero no voy a poder hacer nada respecto al linfocito que está en reposo, porque los antirretrovirales para funcionar necesitan que la
que básicamente los nucleótidos, que exista replicación viral para que la barrera de los nucleótidos se produzca. En cambio, el linfocito que está en reposo, este linfocito no va a ser afectado por la terapia antirretroviral y por lo tanto se va a convertir en una especie de reservorio para futura replicación del virus. Esto sucede tanto con los linfocitos en reposo, pero también sucede con ciertos lugares anatómicos, como por ejemplo el sistema nervioso central, la próstata, etcétera, que son lugares donde existen células infectadas por el virus que están durmientes y que pueden despertar muchísimos años después, y donde los fármacos antirretrovirales penetran poco. Vamos a ver, otro componente importante de la inmunopatología del VIH es que hay una afectación selectiva de subpoblaciones de CD4. O sea, no todos los linfocitos CD4 son afectados por igual. Cuando se produce la infección inicial por el virus, como ustedes pueden ver aquí, cuando se produce la infección inicial, los CD4 en la sangre empiezan a caer durante la infección inicial, luego se recuperan y se mantienen más o menos a un nivel constante durante un cierto tiempo y luego empieza, digamos, a producirse la citopenia de forma continua. Pero si hablamos específicamente de los linfocitos de nuestro sistema gastrointestinal, de nuestro tracto gastrointestinal, los linfocitos asociados a mucosas o MALT, estos linfocitos de este tejido linfoide se depletan rápidamente, se depletan durante la infección aguda y nunca se recuperan. Inclusive después de la terapia antirretroviral, los linfocitos periféricos, los CD4 periféricos se recuperan. Una persona puede tener como 100 linfocitos CD4 durante la infección aguda y luego recuperar sus niveles a cerca de 500 o un poco más con la terapia antirretroviral, lo cual digamos, le garantiza a la persona un sistema inmune que funciona más o menos normalmente y le permite llevar una vida normal. Pero los linfocitos del tejido asociado a mucosas o el MALT nunca se recuperan, de tal forma que la persona con VIH, a pesar de que está en terapia antirretroviral y puede vivir una vida más o menos normal, siempre va a tener un sistema inmune, siempre va a tener, perdón, un tracto digestivo inmunodeprimido. Y la consecuencia fundamental de esto es que se va a promover una disbiosis en el tracto gastrointestinal. Imagínate que este es el tracto gastrointestinal y tenemos aquí el sistema de defensa que no está funcionando bien porque estos linfocitos CD4 nunca se recuperan. Entonces, va a haber muchas más posibilidades de que la mucosa intestinal se lacere o se dañe y que bacterias que son patógenos, que le llamamos patobiontes, que estos patobiontes proliferen y transloquen desde el lumen del intestino hacia la submucosa. Y la presencia de estas bacterias en nuestra submucosa va a tener como consecuencia que nuestro sistema inmune y nuestras células inmunitarias empiecen a activarse cada vez más y empiecen a liberar citoquinas inflamatorias. La consecuencia es básicamente inflamación, de tal forma que la persona que vive con VIH tiene un fenómeno de inflamación crónica constante que se explica en gran parte por la translocación bacteriana de bacterias y de productos bacterianos desde el lumen del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces esto es un punto importante. Los linfocitos del tejido asociado a mucosas del tracto gastrointestinal no se recuperan ni con la terapia antirretroviral y la persona tiene siempre este problema de disbiosis en el tracto gastrointestinal y translocación bacteriana constante. Y esa translocación bacteriana constante se traduce en inflamación y esta inflamación tiene consecuencias, que más adelante se las voy a comentar. Entonces, inicialmente cuando sucede la infección inicial, les había dicho que donde sucede la infección hay un reclutamiento de células T, de células de defensa, de células inmunitarias, que explica en parte la linfocitopenia inicial. Esta linfocitopenia que vemos durante la infección inicial, esta de aquí, se explica en gran parte porque los linfocitos CD4 que están circulando en la sangre se van hacia el sitio de infección para ver qué está pasando. Y bueno, en este derrotero se infectan. Entonces, la primera oleada de linfocitopenia es básicamente por una redistribución de CD4 que se van a los sitios de infección y ganglios linfáticos. Luego, ¿qué más sucede? Luego los linfocitos CD4 que están siendo activados se van a destruir
por diversos mecanismos, incluyendo la replicación viral no controlada como efecto citopático directo. O sea, el virus se replica tanto en la célula que la satura y la mata, la hace explotar simplemente. Pero también puede ser que nuestras otras células inmunitarias, como los linfocitos CD8, detecten estas células infectadas y las destruyan. Entonces también hay linfocitopenia que está mediada por nuestro propio sistema inmune destruyendo a nuestros linfocitos CD4 infectados. Y también puede ser que existan proteínas tóxicas del virus que generen o induzcan apoptosis. Estos tres mecanismos explican por qué los linfocitos CD4 van bajando durante el tiempo en la infección por VIH. Y esta linfocitopenia específica, dependiente de linfocitos TCD4, es el hallmark o digamos, la señal principal o la característica principal de la infección por VIH. Además de esto, el virus, por razones o por mecanismos que todavía no se han descrito bien, produce bloqueo de la generación de nuevos linfocitos T en los lugares donde normalmente se producen estos linfocitos, como el timo o la médula ósea. Se produce un bloqueo de la generación de nuevos linfocitos, por lo tanto no podemos recuperar nuestros recuentos de CD4. Y por otro lado, la activación inmunitaria crónica, o sea, el hecho de que haya tantas proteínas bacterianas, tanto lipopolisacárido, tanto patógeno dando vueltas en nuestro sistema, en nuestra sangre, hace que estos linfocitos CD4 se cansen, se vuelvan senescentes, le llamamos, se vuelvan viejos muy rápido. Entonces, este agotamiento, este envejecimiento del sistema inmune por la activación inmunitaria crónica, por la inflamación constante, hace también que la inmunodeficiencia no solamente sea cuantitativa, o sea, no solamente bajen los números de CD4, sino también sea cualitativa, porque los pocos linfocitos CD4 que quedan ya no funcionan igual porque son linfocitos viejos, linfocitos cansados, linfocitos deficientes. Esto es un poco para explicarles la historia natural ya hablando desde el punto de vista clínico, la historia natural de la infección. Nos infectamos y se produce una etapa que se conoce como la infección primaria. En esta infección primaria va a haber una replicación viral constante hasta llegar a un pico. Luego de este pico, nuestro sistema inmune va a intentar hacer algo al respecto. Los linfocitos CD8 van a intentar matar a los linfocitos CD4 infectados y con eso vamos a disminuir la cantidad de virus replicante en sangre. Y esta disminución del virus, de la cantidad de virus replicante, va a llegar hasta un punto, no va a llegar a cero, sino va a llegar solamente hasta un punto que nosotros conocemos como set point viral. Y a partir de este punto se va a producir una especie de tregua entre el sistema inmunitario y el virus. Y durante este periodo de tregua no va a haber mucha replicación viral y tampoco van a morir demasiados linfocitos TCD4. Y este periodo de tregua puede durar muchos años. Esto es lo que llamamos la fase de latencia clínica. Puede durar entre 5 a 10 años. Pero al final de este periodo de latencia, invariablemente, el virus gana la batalla, la replicación viral nuevamente toma un pico y digamos, la linfocitopenia continúa su curso hasta llegar a un límite, que es el de 200 células CD4 por mililitro, en el cual ya empiezan a aparecer las infecciones oportunistas que determinan la etapa SIDA, que es básicamente una etapa en la que el sistema inmune está tan deprimido que diversos patógenos que normalmente no le hacen daño a un sistema inmune competente empiezan a causar daño, ¿no? Como por ejemplo, estamos hablando de infecciones por toxoplasma en el cerebro, infecciones por criptococo en el cerebro, infecciones por neumocistis girovesi en el pulmón, cánceres asociados al VIH, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, etcétera, ¿no? Entonces, recordemos, son tres fases: la fase de infección inicial, la fase de latencia clínica y luego la fase del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se caracteriza por infecciones oportunistas, básicamente por patógenos intracelulares y la presencia de neoplasias que normalmente no ocurrirían en una persona inmunocompetente. ¿Ok? Existen varios determinantes que pueden explicar cuánto dura esta fase de latencia, porque esta fase de latencia tiene una duración muy variable, puede durar entre 2 años hasta más de 25 años en algunas personas que les llamamos controladores de élite. Y
los factores que explican la duración de esta latencia clínica es, en primer lugar, qué tan, digamos, qué tan sabido, qué tan listo era el virus fundador. Si era un virus fundador con mucho fitness, un virus fundador que tiene una alta capacidad patogénica, esta fase latente va a durar muy poco tiempo. Recientemente, hace un par de años nada más, se han descrito se ha descrito una variante del virus en Holanda, en Ámsterdam, que tiene la capacidad de producir una fase latente muy corta. Entonces las personas se infectan y rápidamente, en menos de un año, progresan en inmunodeficiencia. Y eso es básicamente porque este virus tiene, esta variante del virus tiene esta capacidad de acelerar la inmunopatogenia del virus. También se han descrito que ciertos haplotipos de nuestro HLA son protectores. Por ejemplo, el HLA-B27, las personas que tienen este haplotipo suelen tener fases latentes más largas, incluso pueden ser controladores de élite. Y también el grado de activación inmune. O sea, si yo, como les decía en unas diapositivas, en las diapositivas anteriores, si yo tengo una coinfección, como por ejemplo tuberculosis o citomegalovirus, que está produciendo activación inmunológica crónica, inflamación crónica, está activando constantemente mi linfocito CD4, entonces mi fase latente va a durar menos tiempo, porque cada vez van a haber más virus, más linfocitos CD4 susceptibles de infección que van a morir por el efecto citopático del virus, ¿no? Entonces, la fase SIDA se clasifica clínicamente de acuerdo a las categorías establecidas por la CDC en estadios, que tienen que ver, uno, con el recuento de CD4 y dos, con la presencia de condiciones que le llamamos definitorias de SIDA, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estadio 0 es la infección inicial. En el estadio 1, uno tiene más de 500 células por mililitro. En esta fase no se presentan infecciones oportunistas. Con recuentos por encima de 200, en realidad no se presentan infecciones oportunistas. Cuando ya tenemos menos de 200 células CD4, ya empiezan a presentarse esas infecciones oportunistas y esto es el famoso estadio 3. ¿Ok? Y las infecciones oportunistas son básicamente las que pertenecen a esta lista, que incluyen, por ejemplo, criptococosis extrapulmonar, presencia de diarrea crónica por criptosporidiasis o otras coccidias intestinales como cistoisospora belli, etc. La presencia de enfermedad de órgano blanco por citomegalovirus, la presencia de candidiasis, pero no de mucosa, sino digamos, más adentro, bronquios, tráquea, esófago, la presencia de enfermedad por Mycobacterium avius complex, la presencia de ciertos cánceres como el linfoma de Burkitt, el linfoma primario del sistema nervioso central, el linfoma inmunoblástico, el sarcoma de Kaposi, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacerles una mención especial a la infección aguda, porque es muy importante entender los estadios que suceden en la infección aguda. En la infección aguda sucede una fase inicial que le llamamos fase eclipse, que dura menos de 10 días, que es la fase en la cual el virus está siendo trasladado hacia el ganglio regional, se está produciendo la primera ola de replicación y por lo tanto no hay mucho virus en sangre. Si yo a esta persona le tomo una prueba de VIH en esta fase, no voy a encontrar absolutamente nada. Si le tomo una carga viral, que es una prueba de PCR que permite, digamos, cuantificar la cantidad de RNA del virus presente, tampoco voy a encontrar nada. En esta fase eclipse, que dura menos de 10 días, básicamente con ninguna prueba disponible en el mercado puedo detectar la infección. Pero a partir del día 10 o del día 7, dependiendo de la prueba que use, ya puedo detectar el VIH utilizando pruebas de PCR, utilizando carga viral. Y eso lo llamamos estadio FIVIC 1. ¿Ok? Luego empieza a producirse el famoso antígeno P24, que es parte de la nucleocapsia del virus, que se libera al suero, al plasma, y puede ser detectado por las pruebas de ELISA o de inmunoensayos de cuarta generación, que detectan tanto antígeno P24 como anticuerpos. Entonces, a partir del estadio FIVIC2 es que yo puedo empezar a detectar la infección por VIH. Antes esto era diferente. Hasta hace, digamos, unos 10, 15 años atrás, no hablamos de fase eclipse porque no teníamos pruebas tan sensibles. Los anticuerpos recién empezaban a detectarse luego de aproximadamente 3 meses
de la infección inicial. Entonces, las pruebas de ELISA de esa época eran pruebas poco sensibles que detectaban anticuerpos a niveles muy altos y por lo tanto teníamos que esperar 3 meses para detectar la infección. Ahora ya no. Ahora con las pruebas de antígeno-anticuerpo, que son estos, no están acá las pruebas, pero las pruebas de antígeno-anticuerpo tienen un periodo ventana que va entre 14 días a 42 días. Para el día 42, la sensibilidad de la prueba de cuarta generación antígeno-anticuerpo es del 99.9%. Entonces, desde el punto de vista clínico, si yo tengo una persona que se ha expuesto al VIH hoy día, mi recomendación es, esperamos 42 días y te tomamos tu prueba de cuarta generación. Si la prueba de cuarta generación es negativa, definitivamente no te infectaste. Si la prueba de cuarta generación es reactiva, obviamente estamos hablando de una infección por VIH. Pero ahora ya no les hacemos esperar tanto tiempo, sino apenas 42 días para detectar la infección. La infección aguda se caracteriza por lo que llamamos síndrome retroviral agudo, que se presenta en apenas 50% de las personas. Es decir, en 50% de las personas, en el otro 50% de las personas, la infección inicial es asintomática, no genera ningún tipo de síntoma. Y cuando genera síntomas, los síntomas que generan son fiebre, cefalea, malestar general, taquicardia, o sea, básicamente los mismos síntomas que puede causar cualquier virosis, incluyendo el dengue, incluyendo el Zika, eh, incluyendo influenza, etcétera, ¿no? Incluyendo COVID-19 también. Son síntomas muy similares. Tal vez algunas de las cosas que pueden marcar la diferencia es la presencia de úlceras orales o anales o la presencia de linfadenopatía, aunque también, por ejemplo, el virus de la mononucleosis infecciosa causa un síndrome muy parecido, ¿no? Solemos decir que el síndrome retroviral agudo se parece mucho a la mononucleosis infecciosa. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial del síndrome de mononucleosis infecciosa, aparte de Epstein-Barr, está también VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, ¿no? Que causan síndromes similares. Por lo tanto, si tenemos frente a una persona de alto riesgo de adquirir VIH por, digamos, por su actividad sexual, etcétera, tenemos que tener nuestro nivel de alerta tiene que estar muy elevado para detectar infección por VIH aguda ante la presencia de cualquiera de estos síntomas. ¿Ok? Normalmente estos síntomas acompañan al pico de viremia, al pico inicial de viremia que sucede en la infección inicial, y estos eventos determinan el pronóstico a largo plazo, porque les decía, vamos a regresar aquí, este es el famoso set point viral, ¿no? Otra cosa que me olvidé decirles es que las personas que generan un set point viral con un nivel de virus más alto progresan a SIDA más rápido, y las personas que logran controlar la infección inicial y consiguen un set point más bajo progresan menos a SIDA, ¿no? Y generan menos reservorios también, generan menos escondites del virus. Por lo tanto, si yo empiezo terapia antirretroviral en este momento, en la infección inicial, en la infección aguda, voy a lograr muchos beneficios, incluyendo que los reservorios van a ser muy pequeños y por lo tanto esta persona podría tener alguna posibilidad de cura en el futuro. Porque lo que no nos permite curar el VIH en el momento actual es la presencia de los reservorios. O sea, la terapia antirretroviral actual es tan activa que logra suprimir la carga viral a niveles indetectables, suprime por completo la replicación, la actividad viral, pero no puede lograr entrar a los reservorios. Entonces, si yo tengo reservorios pequeños, porque traté la infección en la fase aguda y evité que esos reservorios se establezcan en un número alto, esta persona más adelante, cuando se generen estrategias de cura, va a tener más posibilidades de ser curada, ¿no? Y por otro lado, que se ha demostrado en estudios, en ensayos clínicos grandes, que las personas que son tratadas durante la infección aguda, obviamente desarrollan menos SIDA y desarrollan menos comorbilidades no asociadas a SIDA, sino que tienen que ver con inflamación crónica, que son básicamente enfermedad cardiovascular, riesgo de diabetes, riesgo de enfermedad neurológica, como por ejemplo deterioro neurocognitivo y la aparición de ciertos cánceres, ¿no? Para poner un poco esto nuevamente en contexto, habíamos dicho que la persona con VIH es una persona que está crónicamente inflamada, ¿no? Por ese tema de la translocación bacteriana, etcétera. Entonces, esta inflamación crónica es un factor predisponente a enfermedades metabólicas o a enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo placas de ateroma, o sea, aterosclerosis. Por lo tanto, la persona con VIH tiene 50% más riesgo de desarrollar infartos que una persona que no tiene VIH. Deterioro neurocognitivo, por eso que las personas con VIH tienen más riesgo de hacer
enfermedad de Alzheimer o deterioro neurocognitivo en la vejez, etcétera, etcétera. Si tratamos la infección en la etapa aguda, disminuimos un poco el riesgo de estos eventos. Y el otro tema es que habíamos dicho que la infección, uno de los determinantes de la transmisión del VIH es la cantidad de virus que hay en el semen o en la sangre. Entonces, como se podrán dar cuenta, por lógica, la persona que más transmite la infección por VIH, ¿quién es? Es la persona que está en la etapa aguda, porque tiene más carga viral, tiene más virus en la sangre. Entonces, esta persona que recién se ha infectado por VIH hace apenas unas cuantas semanas, es la que transmite más el virus. A diferencia de otra persona que está en la etapa latente, que tiene menos virus en la sangre, o digamos la persona que está en la etapa SIDA, que ya está demasiado enferma como para tener una actividad sexual frecuente. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, se considera que la transmisión del VIH depende de la infección inicial. O sea, casi todas las personas que transmiten el VIH a otras personas están dentro de su infección inicial. Y esto es un poco triste porque la persona que está en la infección inicial no sabe que tiene VIH porque no tiene síntomas normalmente o tiene síntomas muy leves que son parecidos a un resfriado y no se hace la prueba, no se da cuenta que está infectada, pero ya está transmitiendo y transmite con mucha eficiencia el virus. Entonces, diagnosticar la infección inicial y tratarla con terapia antirretroviral también tiene un beneficio epidemiológico importante porque disminuye la transmisión del virus a otras personas. ¿Ok? Entonces, creo que tenemos algo de 5 minutos para darle una breve mirada sobre digamos, la meta de salud pública que ha planteado la CDC para estos años que vienen. Los Estados Unidos, la CDC de los Estados Unidos ha planteado como estrategia de salud pública terminar con la epidemia del VIH para el 2030. Es un objetivo bastante ambicioso, pero que hasta cierto punto es lograble. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos una serie de herramientas que nos ayudan a, digamos, prevenir el VIH, que incluye tanto como hacer consejería para evitar conductas sexuales de riesgo, el usar condones, el tratar las ITS, porque ya habíamos dicho que las ITS son un factor predisponente para infectarse por VIH, eh, la prevención de la transmisión madre y niño, el testear a las personas. Ahora las pruebas son muy fáciles de acceder y por lo tanto más personas se pueden hacer la prueba y mucho más rápido y cada cierto tiempo estar testeándose para de esa manera detectar la infección temprana. El uso de la profilaxis preexposición, que básicamente es una medida de prevención del VIH en personas que no tienen la infección, pero que pueden usar esta pastilla o este inyectable para prevenir el VIH. Y bueno, ahora estamos evaluando el uso de vacunas, pero el tratamiento como prevención es muy importante. Les habíamos dicho que, había mencionado que la terapia antirretroviral logra disminuir la carga viral hasta un nivel que llamamos indetectable. Y hay estudios que han demostrado que las personas que son indetectables, o sea, que están en terapia antirretroviral y tienen su carga viral en cero, indetectable, esas personas no transmiten el virus a otras personas. Y eso es muy importante porque eso significa que si logramos poner a las personas con VIH en tratamiento a todas, estas personas ya no pueden transmitir el virus a otras personas. Y por lo tanto acabaríamos con la epidemia de VIH realmente. El problema es que las personas transmiten más durante la infección aguda cuando todavía no saben que están infectadas. Y el otro tema es la laxis preexposición, que consiste en usar antirretrovirales, esos mismos que se usan para tratar el VIH, pero en este caso no para personas infectadas, sino para personas, mujeres transgénero que tienen una vida sexual muy activa. Ellos pueden tomar estos antirretrovirales y estar protegidos del VIH hasta en un 99%. De hecho, el año pasado, es preexposición, entonces ahora es disponible en diversos centros de salud en todo Lima metropolitana y tal vez en algunas provincias. Las personas que están en riesgo, que se consideran en riesgo, pueden acudir a los centros de salud y solicitar el PrEP y empezar a usarlo para prevenir el VIH. Pero no solamente son pastillas que se toman diarias, sino también hemos probado inyectables de antirretrovirales que se usan cada 2 meses, que también incluso sirven 3 veces mejor que las pastillas. Entonces tenemos métodos, alternativas biomédicas para prevenir el VIH.
Pero tanto la terapia como prevención, o sea, tratar a los infectados para que no contagien, como proteger a los no infectados con antirretrovirales para que no se contagien, puede llegar a ser insuficiente para prevenir el VIH. ¿Por qué? Porque basta que ocurra una nueva pandemia de COVID-19 para que cierren los centros de salud y la gente ya no tenga acceso a estas medicinas. Y por lo tanto, nuevamente la gente con VIH tenga carga viral elevada y la gente sin VIH no esté protegida y se siga perpetuando el ciclo de transmisión. Entonces, estas estrategias son muy buenas, han funcionado para reducir los nuevos casos a nivel global, pero son insuficientes. Y por lo tanto necesitamos de todas maneras una vacuna, porque estudios de modelaje han demostrado que incluso una vacuna con una eficacia baja y cobertura limitada pueden lograr poner un alto a la transmisión del VIH y jugar un rol importantísimo desde el punto de vista de salud pública. Pero lamentablemente hemos hecho ya 9 ensayos clínicos de fase 3 para probar vacunas y ninguna ha funcionado, básicamente porque todas las hemos hecho centradas en vacunas para células T y esto no ha funcionado. Porque el virus muta muy rápido y como muta tan rápido, los anticuerpos que se van generando no logran neutralizar a las cuasi especies virales. Siempre nuestro sistema inmune se queda un paso atrás. Cuando nuestro sistema inmune generó un anticuerpo, este anticuerpo ya no es efectivo porque el virus ya mutó y ya generó una nueva variante. Entonces, estos anticuerpos no llegan a ser neutralizantes y las vacunas que se han probado hasta el momento no han logrado producir anticuerpos neutralizantes. Entonces necesitamos encontrar un anticuerpo que sí sea neutralizante y a este le llamamos el Superman de los anticuerpos o en nuestra jerga técnica un anticuerpo ampliamente neutralizante o Broadly Neutralizing Antibody y las siglas son BINAP, estas siglas de acá. Entonces, eso es un poco lo que, la explicación de esta guerra armada que sucede entre nuestro sistema inmune y el virus. El virus ingresa, inicialmente tiene poca resistencia de nuestro sistema inmune, por lo tanto el virus se replica, pero más o menos de forma estable, digamos, desde el punto de vista de diversidad, hay poca diversidad, pero luego nuestro sistema inmune se quiere poner las pilas, empieza a producir anticuerpos, empieza a generar presión selectiva sobre estos viriones, y estos viriones empiezan a mutar y generan variantes. Ustedes pueden ver los colorcitos diferentes, estos representan variantes antigénicamente diferentes del virus. Entonces, podríamos pensar que tenemos la guerra perdida, pero no es así porque hemos descubierto hace apenas unos 15, 10 años que hay personas que están infectadas por el virus por más de 2 años y han logrado generar unos anticuerpos especiales, que son unos anticuerpos raros que tienen una alta carga de permutaciones somáticas, o sea, son anticuerpos aberrantes realmente, y que tienen la capacidad de neutralizar no solamente a una cuasi especie del virus, sino tal vez a muchas cuasi especies del virus. Incluso hay anticuerpos de este tipo que logran neutralizar hasta el 90% de las variantes del virus. Entonces lo que hemos hecho es, hemos aislado esos anticuerpos de estas personas, de estos donantes que están infectados crónicamente por el VIH, los hemos llevado al laboratorio y hemos generado versiones recombinantes, versiones monoclonales. Y estas versiones monoclonales las estamos estudiando para ver si alguna de ellas nos permite lograr neutralizar la mayor cantidad de virus posibles. Y esto es un problema porque esta es la glicoproteína de superficie del virus y no solamente tiene altas regiones, que estas regiones rojas, perdón, no solamente tenemos estas regiones rojas que son altamente variables, sino que además tiene una cubierta de azúcares, esta cubierta de glicanos, es un escudo de glicanos. Los anticuerpos no se pueden unir a los glicanos, a los azúcares. Los anticuerpos necesitan unirse a las proteínas que están escondidas aquí. Entonces, para los anticuerpos es sumamente difícil poder encontrar estas regiones plomas que están escondidas, si se dan cuenta, dentro de la estructura de la GP120, que son las regiones más conservadas, más estables y que podrían funcionar como blancos terapéuticos para generar anticuerpos neutralizantes o vacunas. Entonces, el reto es básicamente este. El reto es conseguir producir anticuerpos ampliamente neutralizantes por medio de vacunas que logren llegar a estas regiones conservadas de la glicoproteína de superficie y tal vez poder producir una vacuna efectiva en los próximos 5 a 10 años. No los voy a quitar más su tiempo porque creo que estamos sobre la hora y voy a quedar atento a si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Invitamos a los participantes a prender su micrófono o si no mandar un mensaje por el chat.
Doctor, buenas noches. Infección, coinfección, VIH con TBC pulmonar. ¿Cuándo iniciar la terapia antituberculosa con un paciente con VIH? Ok, muy buena pregunta. Es básica, es mucho más sobre la parte clínica, pero igual creo que la podemos responder. El tratamiento antirretroviral se puede generar como consecuencia secundaria que nuestro sistema inmune se despierte de pronto. Acuérdate que las células CD4 estaban en número estaban deprimidas y también cualitativamente estaban deprimidas. Pero si doy terapia antirretroviral, voy a hacer que se despierten estas células, estos linfocitos CD4 y que se comiencen a producir nuevos linfocitos CD4. Eso se conoce como recuperación inmunológica. Y esta reconstitución inmunológica, si no es controlada, puede incluso producir más daño que bien. Puede producir inflamación exacerbada, puede producir huecos en el pulmón, puede producir una meningitis de la patada y puede terminar matando a la persona. Entonces, en el caso de tuberculosis, se tiene mucho cuidado con la posibilidad de reconstitución inmune. Lo que hacemos es, si el recuento de CD4 es muy bajo, por debajo de 50, sobre todo si estamos frente a meningitis tuberculosa o meningitis o tuberculosis extrapulmonar, esperamos un cierto tiempo, unas 2 semanas de tratamiento de tuberculosis y luego recién iniciamos la terapia antirretroviral. Básicamente con el objetivo de evitar esta reconstitución inmune que podría hasta matar al paciente. En otros escenarios clínicos, cuando el recuento de CD4 es mucho más alto, o estamos hablando de TB pulmonar, por ejemplo, no esperamos y empezamos ambos tratamientos de manera concomitante. No sé si con esto Sí, respondí algo a muchas tu gracias, pregunta. doctor. Gracias. Y doctor, y ante la aparición de las integrasas que usted mencionó, la expectativa de vida de los pacientes con VIH ha mejorado significativamente, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de vida de un paciente con VIH bien controlado? Bueno, la expectativa de vida de un paciente, de una persona viviendo con VIH es exactamente la misma que una persona no viviendo con VIH en la actualidad. No hay diferencias en la expectativa de vida. O sea, la terapia antirretroviral supresiva, efectiva, que hace que la persona sea indetectable, tiene dos consecuencias fundamentales. La primera es que no infecta a otros y la segunda es que no va a llegar, no va a progresar a SIDA. Entonces, si la persona empieza terapia antirretroviral tempranamente, antes de progresar a estadio SIDA, y es adherente a esa terapia antirretroviral, va a vivir una expectativa de vida absolutamente normal. Claro que sí que tiene más riesgo de hacer digamos, condiciones metabólicas o condiciones degenerativas, como habíamos conversado, ¿no? Aterosclerosis, deterioro neurocognitivo, etcétera. Pero en general tiene la misma expectativa de vida que una persona normal. Y eso básicamente porque la terapia antirretroviral actual es sumamente eficaz y logra rápidamente hacer que la persona se vuelva indetectable. Gracias, doctor. Gracias, doctor. También tenemos una pregunta en el chat y nos dice, doctor, muchas gracias. Consulta, ¿de qué depende que la transcripción se active? Ok, muy buena pregunta. La transcripción del virus depende de la activación del linfocito huésped, ¿no? Porque recuerden que el virus está metido dentro del genoma del linfocito. Si ese linfocito no se activa, la transcripción no se activa. Entonces, ¿de qué depende la activación del linfocito? De cualquier estímulo alrededor que haga que el linfocito se active. Hablamos, por ejemplo, de tuberculosis, otras infecciones, presencia de otros patógenos, eh, translocación bacteriana, todo eso hace que los linfocitos que estaban en reposo se activen. Y al activarse, concomitantemente o como consecuencia, se activa la replicación viral, ¿no? Y es un círculo vicioso porque se activa la replicación viral, se producen más viriones y esos viriones infectan a linfocitos activados que no estaban infectados y a su vez hace que también se replique más o que se perpetúe el ciclo de replicación del virus dentro de esos nuevos linfocitos, ¿no? No sé si se entiende este concepto.
Sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, para ya finalizar, doctor, en nombre de la promoción ingresante 2021 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos este presente de reconocimiento al doctor Jorge Antonio Gallardo Cartagena por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de VIH y SIDA el día miércoles 20 de marzo 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctor Gallardo, por haberse dedicado una parte de su tiempo para hacer la ponencia y bueno, le estaremos haciendo llegar este certificado a su WhatsApp. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación.